Ese es el tema número 5 de esta serie, Una mente bíblica. Y el título de este mensaje es Un proceso de renovación. Un proceso de renovación. Romanos, capítulo 12, verso 1 al 2, dice: Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. Verso 2, y subraye esto: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está brindándonos una enseñanza muy importante sobre la importancia de la mente renovada en nuestro crecimiento espiritual. Algo que debemos entender es que el Evangelio desarrollará nuevos pensamientos. El Evangelio, por decirlo de alguna manera, tiene instintos, es decir, causa reacciones, redarguye, causa sentimientos e impulsa hacia nuevas conductas o nuevos comportamientos. Un mensaje bíblico lo que hará es causar impulsos hacia la santidad y hacia la determinación de una vida en constante obediencia a Dios. El Evangelio es el que causa esa transformación, el que purifica, el que unifica la mente, el alma y el corazón. La mente nos permite ver la realidad desde una perspectiva. Ahora, todos estamos conscientes que no somos como Dios, no somos Dios, y como no somos Dios, porque somos limitados, somos finitos, y no podemos conocer todo de un vistazo, por lo tanto, nuestro conocimiento también está limitado a una perspectiva. En cambio, Dios, Él es omnisciente, Él conoce absolutamente todo, Él lo hizo todo, y Él determina qué pasa en el mundo que Él mismo ha creado. Así que describimos a Dios como omnisciente, es decir, quien posee el conocimiento infinito de todo. Una conclusión interesante de la omnisciencia de Dios es que Él no solo conoce todos los hechos sobre sí mismo y el mundo, sino que también sabe cómo parece todo desde cada perspectiva posible. Entonces, sobre esa omnisciencia de Dios, su conocimiento no es solo decir, posee conocimiento de todo, sino que también es omniperspectivo, podríamos usar este término. Es decir, que Él conoce a partir de su propia perspectiva infinita todas las cosas. Pero esa perspectiva infinita de Dios incluye el conocimiento de todas las perspectivas creadas, posibles y reales. El cristianismo bíblico depende en gran medida de una mente renovada, es lo que Pablo está diciendo en Romanos 12. La fe cristiana saludable depende de una mente transformada por la verdad de Dios. No solo de experiencias religiosas o emocionales o sentimentales dentro de la iglesia. Realmente la base de la conducta cristiana depende de esa mente en transformación, de esa mente en renovación por el Evangelio mismo. La existencia cristiana holística, hablando de la fe cristiana como un todo en la vida del hombre, es pensar, es amar, es sentir y es hacer. Repito esto, es pensar, amar, sentir y hacer. ¿De acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Y esto involucra
la mente, corazón, alma y fuerzas. Como Jesús mismo lo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Esa es la existencia cristiana holística. Ahora, el Evangelio inevitablemente nos va a llevar a una nueva forma de pensamiento. Pablo dice, no se conformen a este mundo. Otra versión dice, a este siglo. Pablo está aquí hablando sobre la importancia de una decisión. Una decisión que nosotros hacemos. Pablo está diciendo, no deben conformarse, no deben moldearse al sistema, a la estructura de pensamiento de este mundo. Y un paso muy importante para tener una perspectiva correcta es saber la naturaleza del patrón del Evangelio y el alcance que éste tiene. Tener en claro lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es sagrado y lo que es pagano. Es al patrón de la santidad, al patrón que el Evangelio establece, que debemos amoldarnos. No al patrón del paganismo, no al patrón de la carnalidad, no al patrón de sistema de pensamiento de una sociedad sin Dios. Después Pablo señala lo siguiente, sino debemos ser transformados, la transformación, el crecimiento, la madurez espiritual, ¿de qué depende en gran medida? De la renovación de nuestra mente. La renovación, dice Pablo, de vuestro entendimiento. Porque una vez que tomamos la decisión en no amoldarnos al patrón de pensamiento que el mundo posee, va a iniciar un proceso de una transformación en desarrollar una mentalidad bíblica. Recibimos poder de parte de Dios para esa renovación, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Esto es de acuerdo a su voluntad, a su deseo. Y la Biblia pasa a ser esa lámpara que ilumina la mente en el camino de oscuridad, que ilumina la mente en los tiempos de confusión. Eso es el proceso de una renovación en nuestra mente. Ahora, recuerda lo siguiente, renovar significa abandonar viejos pensamientos. Eso es renovar, abandonar viejos pensamientos. Deshacerte de viejas estructuras de pensamiento que te gobernaban, que orientaban tu existencia, que daban dirección a tus decisiones. Y esos viejos pensamientos, con origen precisamente en el pecado y en los valores de este mundo, deben ser erradicados, deben ser desarraigados. ¿Para qué? Para dar lugar a esos nuevos pensamientos que el Evangelio está produciendo. Pensamientos basados en la fe en Jesús. Nuestra mente es renovada, y lo dice la Biblia claramente, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Y después nosotros nos volveremos aptos, calificados, capacitados para discernir y desear hacer la voluntad de Dios. Y entonces vamos siendo cada vez más transformados por ella. Cada vez que tú llenes tu mente con la palabra de Dios, va creciendo ese proceso de transformación, va expandiéndose. Y cada vez, cada día, cada semana, cada mes, cada año, tu mente comienza a ser gobernada por la palabra de Dios, por los principios de la verdad de Dios. Y es una transformación fundamental de carácter y de conducta que va a contraponerse totalmente de los patrones de este mundo, haciéndonos semejantes a la imagen del propio Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 2:16. Después Pablo nos dice que habiendo ya tenido una mente transformada, renovada, llena de la palabra de Dios, es entonces que estaremos capacitados para comprobar, para discernir
¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Quieres comprobar y quieres probar cómo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder discernir cómo es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo comienza, dice Pablo, decidiendo no conformarte al patrón de este mundo. Y siendo dóciles en la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo a través de la palabra. Y aquí viene una pregunta importante. Nuestro acercamiento a Cristo, en algún momento, sea como haya sido, yo no sé cómo tú hayas venido al conocimiento de Cristo, yo no sé cómo tú llegaste al Evangelio, pero lo que sí debes saber es que cuando tú vienes a Cristo, ahora viene el desafío de renovar tu mente, tu sistema, tu estructura de pensamientos. ¿Cómo lograremos pensar bíblicamente? ¿Cómo logramos obtener una mente bíblica? ¿Sabes cómo? Escuchando con la mente a Dios. Escuchando con la mente a Dios. Hay que comprender esa revelación que Dios nos ha dado, que es la palabra. ¿Y cómo comprender el concepto de la revelación? Aquí es algo bien importante, porque esa revelación que Dios ha dado no es algo que podemos entender o descifrar o deshilar a través de la inteligencia mental. No podemos entender a Dios a menos de que Él mismo se dé a conocer. Y Él se ha dado a conocer, eso es lo más interesante. ¿A través de qué? De la revelación de su palabra. Y que tenemos al Espíritu Santo también, para que nos guíe a una conclusión fiable, confiada, segura de esa revelación. Porque sin esa revelación, la instrucción, sin esa revelación de Dios, realmente vamos a estar confundidos. Sin esa revelación de Dios, sin esa instrucción, sin esa guía divina, vamos a sentirnos como un barco sin timón a la deriva en alta mar, o como una hoja que el viento la arrastra por doquier, o como un ciego que anda a tientas sin saber a dónde va ni en dónde está. Requerimos esa dirección del Espíritu Santo para poder entender esa revelación que Dios nos ha dado. Porque a través del entendimiento, la comprensión, el discernimiento de esa revelación, es como nuestra mente va a entrar en ese proceso de renovación. Y debemos encontrar nuestro rumbo. Y lo más importante aún, debemos encontrar el camino hacia Dios. Debemos encontrar la dirección hacia la perfección en Cristo Jesús, hacia el hacer su voluntad. Isaías 55, 8 al 9 se nos dice, y claramente lo dice, que es imposible, escuche, es humanamente imposible conocer a Dios a través de nuestra propia inteligencia, a través de nuestro intelecto. Dice Isaías 55, 8 al 9, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, es lo que dice el Señor. En otras palabras, y aquí queda muy claro, y aquí está una realidad a la que se enfrenta el ser humano, por muy capaz e inteligente que éste sea. Hay una imposibilidad, hay un trecho, hay una gran brecha entre la mente de Dios y las mentes humanas. Por un lado, el pasaje muestra un contraste entre los caminos y los pensamientos de Dios, y por otro lado, los caminos y los pensamientos de los hombres. Es decir, que hay un gran abismo de separación entre lo que pensamos y lo que hacemos nosotros, y entre lo que Dios piensa y lo que Dios hace. Es por ese motivo que nos cuesta a veces trabajo entender lo que Dios permite. Nos es difícil poder comprender
las cosas que Dios hace en el mundo, lo que Él permite en el mundo o en nuestra propia vida. Ejemplo de esto fue el apóstol Pedro, cuando Jesús hace su anuncio y el señalamiento de la necesidad de que Él moriría. Él debía morir, debía ser crucificado para la obtención de la redención de los hombres. Y el pensamiento de Pedro no era el mismo pensamiento que el de Dios. Pedro objetó, Pedro intentó persuadir a Jesús a que quitara esa idea de su mente de que habría de morir. El propio Pedro prometió y aseguró que él no lo permitiría, que él estaría ahí a su lado, y aun cuando todos aquellos otros discípulos lo abandonaran, Pedro decía: yo estaré aquí contigo. El pensamiento de Pedro no era el mismo pensamiento de Dios. Los caminos que Pedro quería seguir no eran los mismos caminos de Dios. Y esto sucede con nosotros. Mis pensamientos, mis caminos son distantes a los caminos y a los pensamientos de Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra, es decir, son infinitamente distantes. Y así me va a ser imposible sin la guía del Espíritu Santo, me va a ser imposible comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque desde nuestra perspectiva, todo lo que Dios permite para formarnos, para trabajar nuestro carácter, para brindarnos el crecimiento espiritual, todo lo que Dios permite desde nuestra capacidad de inteligencia no es agradable. Desde nuestra opinión, desde nuestro punto de vista, objetamos la buena voluntad de Dios y la consideramos desagradable y de alguna manera equivocada. Y esto da lugar a muchas situaciones como la queja, como la inconformidad, como la deslealtad, como la infidelidad a Dios, que era algo que sucedió con el pueblo de Israel durante el desierto. Ellos se mostraban rebeldes y desleales. ¿Por qué motivo? Porque no discernían, no comprobaban cuál era la voluntad de Dios. Y para ellos la voluntad de Dios no era ni buena, ni agradable, ni perfecta, porque estaban en el desierto, porque habían sido sacados de su comodidad en Egipto. Y el pensamiento de los israelitas, ¿dónde estaba? Estaba en Egipto, en sus placeres, en sus comodidades, en todo lo que ellos tenían ahí. Es ahí donde nosotros necesitamos ese proceso de renovación en nuestra mente para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la respuesta a por qué muchos cristianos se la pasan quejándose, cuestionando a Dios, reclamándole a Dios y aún hasta alejándose de Dios porque Dios no era lo que ellos pensaban que fuera. Ese es el punto. Al no haber una mente renovada, no hay pensamientos en conformidad a la voluntad de Dios. Y el problema con muchos cristianos es precisamente esto, que no disciernen cuál es la voluntad de Dios. Bajo la perspectiva de Dios, un cáncer puede ser la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabía esto? Aunque nos cueste trabajo, luchamos con estas ideas, luchamos con estos pensamientos. ¿Por qué? Porque son distantes a los de Dios. Aquí nos damos cuenta en esto. La muerte de un ser querido, la muerte de un ser amado y cercano puede ser la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero es algo indeseable para nosotros, algo que rechazamos inmediatamente en la mente. Es más, ni lo queremos aceptar en el pensamiento porque luego pensamos haciendo uso de la metafísica que se va a hacer realidad. No pienso en esas cosas, no pienso en esas cosas. Piensa positivo, no te vas a morir, no te vas a morir. ¿Se da cuenta? Es lo que Isaías está diciendo. Realmente nuestros pensamientos, los pensamientos suyos, son tan distantes de los pensamientos de Dios. Lo que Dios permite para bien de ustedes, ustedes lo desechan y lo rechazan.
Y no se dan cuenta que eso que Dios está permitiendo es lo que Él va a usar para transformarte. Eso es lo que Dios va a usar para quebrantar el corazón de tu esposo, de tu esposa. Eso es lo que Dios va a usar para atraer a los padres hacia los hijos. Pero es algo que rechazamos. Realmente, si se da cuenta en la vida cristiana, la mayoría consideramos nuestros pensamientos sobre lo que queremos que sea Dios o lo que haga Dios, pero no consideramos los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque son distantes. ¿Cómo podemos conocer sus pensamientos o leer la mente de Dios? ¿Podemos hacerlo? ¿Podríamos hacerlo? No. Ahora, oiga, déjeme plasmarle esto. Ni siquiera tenemos la capacidad para leer los pensamientos de otras personas y queremos entender a Dios y queremos leer la mente de Dios. Somos limitados. No podemos saber lo que la persona a nuestro lado está pensando. Y por más que lo intentemos, nunca sabremos lo que hay en la mente de una persona. Vemos el rostro de las personas. Vemos cuando sonríen, vemos cuando se enojan, vemos cuando fruncen el ceño, ¿sí? Miramos sus ojos, sus pupilas dilatadas, que nos dan señales de su estado de ánimo. Podemos ver un parpadeo constante que habla de inseguridad o denota que está mintiéndonos. Podemos ver seriedad o confusión, pero realmente no nos dicen, esas señales físicas no nos hablan de lo que está ocurriendo en su mente. Un ejemplo claro de esto es, vamos a hacerlo así, de esta forma, mire. Yo estoy aquí frente a ustedes. Voy a guardar silencio unos segundos. Voy a divagar en mis pensamientos en este momento. Adivinen qué es lo que yo estoy pensando. Chocolate caliente, no. Ahora, ¿qué estaré pensando ahorita? Adivinen, hagan el esfuerzo por saber qué es lo que yo estoy pensando. Intenten un momento. ¿Qué estaré pensando? ¿Qué estará pensando el pastor? ¿Ya? ¿Sabe qué era lo que estaba pensando? ¿Tiene alguna idea de qué era lo que estaba pensando en estos segundos? Bueno, se los voy a decir. En un momento, en esos pocos segundos, yo viajé a la ciudad de Chicago. Y estuve sentado en una de las sillas a nivel de cancha del United Center, ahí en la Casa de los Toros de Chicago, viendo jugar a las Bulls de Chicago, al lado de mi gran amigo Michael Jordan. Imagínense, ¿quién adivinó eso? ¿Ve? O sea, ustedes no lo sabían, ni tenían la menor idea que algunos que me gustaba el básquetbol, pero sí me gusta el básquetbol. Y no sabían lo que yo estaba pensando. Y saben, esto es obvio, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de leer la mente de otras personas, no sabemos lo que hay en el pensamiento de alguien más. Nos podemos quedar en silencio y aún así es imposible saber adivinar qué es lo que está pasando en la mente de otros. Mucho menos, imagínense, queremos entender a Dios. Queremos adivinar la mente y el pensamiento de Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son nuestros pensamientos de Él, son totalmente distantes. ¿Cuánto más? Si es difícil leer lo que piensa otra persona o entender o saber, cuánto más es imposible conocer los pensamientos del Dios que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Su mente es infinita, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, así como los cielos son más altos, dice Isaías, que la tierra. Es absurdo, por lo tanto, es absurdo pensar, creer, suponer que alguna vez podremos conocer a plenitud la mente de Dios. Es imposible. No hay escalera que podamos subir para llegar a su mente infinita. No la hay. No hay puente que podamos usar para cruzar ese abismo infinito. No lo hay. No hay una manera de alcanzar o comprender los pensamientos de Dios. Y ante esto, ¿qué es lo que Él demanda? Nuestra obediencia.
Una mente en renovación es a lo que te va a llevar a una obediencia incondicional. Cada uno de los héroes de la fe, su mente tuvo que ser renovada. El Evangelio tuvo que poner nuevos pensamientos en ellos para obedecer, aun cuando ellos no entendían, aun cuando en ese momento no sabían discernir la buena voluntad de Dios, pero ellos obedecieron a Dios, aun en contra de las estadísticas, de las probabilidades y de las imposibilidades. Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Luego viene el verso 10 diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Y ahí está, cumpliéndose el propósito de Dios. La palabra de Dios siendo eficaz en nuestras vidas, haciendo lo que le corresponde hacer, transformarnos, poner nuevos pensamientos acorde a su voluntad. Entonces, aquí lo razonable sería decir, a menos que Dios tome la iniciativa de revelarnos lo que está en su mente, jamás seremos capaces de averiguarlo. Y así como yo ahorita en este ejercicio, yo le di a conocer, yo le revelé lo que había en mi mente, de esa misma manera es como Dios lo tiene que hacer. Nosotros no podemos adivinar la voluntad de Dios. Nosotros no podemos atinarle a qué es lo que Dios demanda de nosotros. Él ha revelado, Él ha tomado la iniciativa de revelarnos lo que está en su mente. Y es así como podemos averiguar y comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y Él mismo, escuche, se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer. De otra manera, jamás podríamos conocer qué es lo que Él demanda de nosotros. Jamás podríamos saber cuáles son sus deseos, cuál es su voluntad, cuáles son sus anhelos. Jamás podríamos llegar a conocerlo. Entonces, hay una importancia como cristianos de pensar bíblicamente. Más que venir y sentir bonito y que pases al altar, que oren por ti, que te caigas, que tiembles, que te convulsiones, que te carcajees, que hables en lenguas, hay algo más, hay algo que tiene más valor, pensar bíblicamente. Hay muchos que hablan en lenguas y no tienen bíblica, no piensan bíblicamente. Hay muchos que pueden ostentar de dones espirituales y no pensar bíblicamente. Hay muchos que se congregan domingo a domingo en las iglesias y no piensan bíblicamente. Nuestra mente tiene un propósito importante, ¿sabía eso? Nuestra mente tiene un propósito importante, así como nuestras manos poseen un propósito importante para la vida, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un propósito importante. De esa misma manera, nuestra mente también tiene un propósito importante. Jesús lo dijo, ama a Dios con toda tu mente. Con toda tu mente, Mateo 22, 37. Ahora, Dios nos ha dado un cerebro y la pregunta es, ¿hemos considerado ponerlo a su servicio? Dios nos ha dado una mente. ¿Cómo estamos usándola para glorificar a Dios? Son cosas que muchos no consideraron en su vida cristiana. Muchos querían simplemente la emoción, el sentimiento bonito de llorar y sentir a Dios. Pero el cristianismo va más allá de una experiencia. Va más allá de un sentimiento. El cristianismo bíblico tiene que llevarte a pensar bíblicamente. De lo contrario,
Lamento decirte que solamente estás jugando al cristiano. El venir a la iglesia no es el venir a la iglesia no es lo que más le importa a Dios, sino lo que está conquistando tu mente. Eso es lo más importante para Dios. Hay muchos que vienen a la iglesia, pero con su mente sirviendo a Satanás. Uno de sus primeros diagnósticos sobre la condición de la humanidad después de la caída del pecado del hombre, dice, Dios mismo lo dijo, Génesis 6:5, es que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo solamente el mal. Ahí está. Ese es el diagnóstico de Dios después de la caída, después del pecado. Y después, en ese tiempo, en los tiempos de Noé, se da el mismo diagnóstico que el intento del corazón, dice Génesis 8:21, el intento del corazón, y aquí la palabra corazón es el término hebreo leb, que hablamos la semana pasada de esto, leb, que hace referencia a la mente, al centro de las motivaciones, intenciones y pensamientos. Dice Génesis 8:21 que el intento del corazón, mente, de la motivación, de la intención, del pensamiento, del hombre, es malo desde su juventud. Por causa del pecado, el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:17-19, ya no anden como los otros gentiles. ¿Y a qué hace referencia? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. El término entenebrecido se traduce como oscuro, difuso, opaco, ajenos de la vida de Dios. ¿A qué va a llevar una mente difusa? ¿A qué va a llevar una mente oscura? ¿A qué va a llevar esa vanidad de la mente? A que seamos ajenos de Dios, a que nos alejemos de Dios. Dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Estos, dice, después perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿De dónde surgió esa avidez sobre toda clase de impureza? De la vanidad, de hombres que andaban en la vanidad de su mente. Ahí está. Y Pablo está señalando un problema. ¿En dónde? En la vanidad de nuestra mente. ¿Por qué señala Pablo esto? ¿Por qué? Porque esta es la fuente, escuchen, esto es la fuente de nuestro colapso espiritual. Esto es la fuente de nuestros pensamientos vanos, alejados de Dios. Y como el predominio de la concupiscencia en el predominio de la concupiscencia en el hombre, ¿sabe a qué se debe? Dice Pablo, se debe al entenebrecimiento de su mente, la causa de su deplorable condición espiritual, la falta de su sentido a la vida, la perversidad de ideas, de planes, de deseos y de rebeldía en el corazón, es el resultado de una mente ajena a Dios, una ausencia de Dios en sus pensamientos. El pensamiento dañado de la humanidad, dice Pablo, el pensamiento dañado de la humanidad es debido al endurecimiento del corazón, es decir, que no hay un nuevo nacimiento, no hay una obra del Espíritu Santo en esa persona. Esa es la consecuencia. Pablo dijo en Romanos 8:5-6, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto es una referencia muy clara a Romanos 1:21. Ya que habiendo conocido a Dios, dice Pablo, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Lo rechazaron. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron ¿en qué? En sus mentes, la vanidad de la mente.
Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue. Ahí está. Dice Pablo, conocían a Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos poseían la capacidad para razonar, para reconocer mediante la clara evidencia la revelación general. A través de esa revelación general ellos podían confirmar la existencia y el poder de Dios. Sin embargo, dice, no lo honraron, lo rechazaron. ¿Primero en dónde? En su mente, en sus pensamientos. Y ese rechazo en su mente de Dios, ¿a qué los llevó? A convertirse en necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Hasta qué punto llegó esa necedad, esa vanidad en sus mentes? A negar la existencia misma de Dios. Negaron que Dios existiera. Diciendo, convencidos en su necedad, que Dios no existe. ¿A qué los llevó esto? Esto los llevó a no reconocerlo y a rechazar tanto su obra creadora como salvífica. Y por consecuencia, al no reconocerlo y al negar su existencia, no le dieron gracias. Se negaron a dar cuentas de sus acciones a un ser supremo al que no veían, al que no podían tocar, palpar. En otras palabras, por su orgullo se llenaron de razonamientos vanos. Su búsqueda de sentido y propósito en sus vidas solo producía conclusiones huecas. Y debido a ese vacío existencial, ¿qué dice? Sus corazones fueron entenebrecidos. Cuando rechazamos la verdad de Dios, ¿qué sucede? La mentira y el engaño la van a reemplazar en nuestra mente. Y nos vamos a llenar, como dice Pablo, de razonamientos vanos. Y esos razonamientos sin sentido, sin propósito, van a causar que nuestros corazones se endurezcan contra Dios. Por lo tanto, una mente bíblica es una mente renovada. El proceso de santificación, ponga atención a esto, por favor. El proceso de santificación no podrá ocurrir si no hay una renovación en mi mente. La santificación no sucede porque usted venga a la iglesia. La santificación no sucede porque oran por usted y se cae al suelo. La santificación no sucede porque usted esté leyendo la Biblia solamente. La santificación no sucede porque usted ore y le diga a Dios, hazme más santo. El Señor dice, sean santos. ¿Implica qué? Ejercicio de la voluntad. Santifíquense, obedézcanme. Sean santos como yo soy santo. No es de que Dios va a tronar los dedos y, ok, me pediste que fuera santo, ya eres santo, ya no piensas malo, ya no tienes malos pensamientos, ya no tienes pensamientos vanos, ni lujuriosos, ni codiciosos, ya, ahí está arreglado el asunto. No, no es así. Una mente bíblica, repito, es una mente renovada. Y ese proceso de renovación ocurre a través de ese renuevo, de esa renovación, de esa transformación en nuestros pensamientos. Cuando somos nacidos de Dios, todos sabemos esto, sucede una transformación espiritual. Es lo que conocemos como el nacimiento de nuevo o nacidos de Dios. Pero eso no es todo en los comienzos de la vida cristiana. No es solamente decir, ya soy nacido de Dios, ya soy salvo, ya se hizo fiesta en los cielos, los ángeles celebraron mi bienvenida. No, eso no es todo. Debo seguir creciendo en la fe. Requiero madurar espiritualmente, requiero renovar mi mente y esto me va a llevar a alcanzar una madurez espiritual en la que a partir de ese momento, cuando yo comience a madurar, todo pensamiento, como dice Pablo en 2 Corintios 10, 5 al 7, que ese será el tema de la próxima semana, todo pensamiento será sometido a la obediencia a Cristo.
¿Qué sucedió en el Edén? Satanás le dio a Eva un fruto con un placer inmediato y ella comió ese fruto y ¿qué sucedió? Le fue quitada toda su felicidad, toda la felicidad del hombre. En todas las tentaciones, no pienses lo que te ofrecen, sino en lo que vas a perder. Los razonamientos vanos se enfocan solamente en lo que nos están ofreciendo y lo que yo voy a obtener de manera inmediata si yo desobedezco a Dios. O si yo hago algo que no le agrada a Dios. Piensa en lo que vas a perder. Una mente bíblica te va a llevar a ese razonamiento. Piensa en las consecuencias que tendrán tus decisiones. Decisiones que van contra la voluntad de Dios. Volviendo a Romanos 12:2, dice, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay algo importante. Dice Pablo, no se conformen a este siglo. La palabra adaptar o conformarse es una expresión externa que no refleja en sí la realidad que hay internamente. La manera de pensar del sistema del mundo está en rebelión contra Dios. Hay un patrón que el mundo sigue y tenemos un sistema, por ejemplo, ese patrón que el mundo sigue se ve reflejado a nuestro alrededor. Tenemos un sistema educativo en contra de Dios, un sistema político en contra de los principios del gobierno de Dios, un sistema jurídico que está aprobando leyes en contra de Dios. Tenemos organismos de los derechos humanos que luchan por los derechos de relaciones y prácticas antinaturales que van en contra de Dios. Esa es la estructura del pensamiento del mundo. Y Pablo está diciendo, no permitan, no se amolden, no permitan que el mundo que los rodea los meta a la fuerza en su propio molde contra Dios. Ese es el molde del mundo. Una estructura, un sistema contra Dios. Entonces, nuestro deseo, como dice Pablo, es el no querer conformarnos a este mundo. Nuestro deseo debe ser transformados, no la conformidad a la estructura de este mundo, sino a la transformación, a la renovación de nuestros pensamientos. Por eso, como dice Pablo, debemos ofrecer nuestro cuerpo también en sacrificio continuo a Dios, buscando la santidad. Y Pablo establece que un creyente que ha recibido las misericordias de Dios será transformado por medio de la renovación de su mente de forma radical. Y Pablo está señalando que un elemento importante de autosacrificio o negación es ofrendar a Dios nuestras mentes. Eso es lo que tenemos que hacer también. Ofrendarle nuestras mentes. Poner en sacrificio vivo y continuo nuestros pensamientos. Se requiere una renovación del entendimiento. Nuestra nueva naturaleza y nuestra naturaleza carnal están entremezcladas. Es decir, lo que es el espíritu y lo que son los deseos de nuestra carne. Aquí el entendimiento es dónde vamos a elegir, a quién vamos a complacer. O vamos a seguir los deseos de esa nueva naturaleza a una vida santa o a permitir que nuestra humanidad, nuestra carnalidad actúe en contra de la santidad de Dios. No te amoldes, no te conformes a la estructura de este mundo. La palabra conforméis en el griego es una palabra que es susgematizo, se refiere a una expresión externa que no está reflejando lo que hay en el interior. Esto habla de algo bien interesante, habla de un patrón de imitación, es de lo que habla, esa palabra conformarse. Habla de un patrón de imitación, habla de alguien que se enmascara, monta una actuación, siguiendo un esquema prescrito, siguiendo un guión, un libreto. En otras palabras, esa conformidad habla de alguien que transmite la idea de algo que es transitorio, que no lo representa a él. Por ejemplo, las modas sociales, las tendencias culturales, ¿cómo son? Inestables, son perecederas, son temporales. La gente se conforma a,
de una forma temporal, un tiempo, pero eso cambia. Y continuamente debe haber esa conformación a otras cosas, a nuevas tendencias, nuevos gustos, nuevas orientaciones. Y Pablo establece un prefijo negativo aquí, dice, no os conforméis. No. Lo que hace aquí prohibitiva la acción. No se conformen. Eso es un verbo pasivo y a la misma vez imperativo. Lo que está diciendo Pablo es que la conformación que podemos tener hacia los esquemas del mundo es algo que nosotros mismos hemos permitido y tolerado en nuestros corazones. Porque es algo que depende de nosotros. Es algo que nosotros aceptamos, a lo que nosotros cedemos. Porque Pablo no está diciendo, oren a Dios para que no se conformen a este mundo. Pídanle a Dios para que no se conformen a este mundo. No. Santiago dice, si no saben qué decisiones tomar, pídanle a Dios sabiduría. Y Él los va a guiar, Él los va a orientar para que sean hábiles en discernir y no moldearse, no adoptar el sistema de pensamiento, la actuación, el esquema prescrito de este mundo y que lo puedan con facilidad rechazar. Por eso el imperativo es claro, no debemos adoptar las formas del mundo, aunque todos lo hagan, aunque la mayoría lo escuche, o lo lea, o lo vea. ¿Cuál es la determinación aquí? No adoptes las formas del mundo, sino transformaos. Significa adquiere una nueva manera de pensar de acuerdo al Evangelio. Si tú piensas diferente, si tú piensas bíblicamente, entonces vivirás diferente que los demás. Serás ejemplo de fe. Muchos quieren vivir diferente sin cambiar su manera de pensar. No puede ser. Tú no puedes querer vivir diferente o agradando a Dios si antes no cambias tu forma de pensar. No te amoldes, dice Pablo, no te amoldes a los principios y valores del mundo. Entonces, como cristianos, ¿qué debemos seguir? El mandamiento, ¿cuál? Transformaos, dice. Antes bien sean transformados. Esta palabra transformados es la palabra metamorfo que literalmente, bueno, de ahí surge la palabra castellana metamorfosis. Todos sabemos el contexto de ese término. ¿Qué denota? En la mariposa denota un cambio, una transformación radical de oruga a mariposa. Son dos contrastes muy marcados. Eso habla, transformaos, es decir, metamorfosis. Habla de ese cambio, no solamente en la mente, habla también de la apariencia externa. Nuestra naturaleza redimida debe hacerse visible a través de nuestra conducta, de nuestras actitudes, de lo que hablamos, de lo que opinamos, de lo que decimos. Y aquí el verbo transformaos es un imperativo pasivo. ¿Qué significa? Que tenemos nosotros que actuar, determinar, decidir, llevar nuestros pensamientos en conformidad con nuestra nueva naturaleza. Cambien de manera de pensar y serán diferentes, es lo que Pablo está diciendo. Cambien de manera de pensar y podrán discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo voy a ilustrar de esta forma. Una persona con malos hábitos de desorden, ¿qué va a suceder si la ponemos en una habitación ordenada? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Quién va a cambiar? ¿La habitación o la persona? La habitación. En cambio, una persona con buenos hábitos de orden, ponlo en una habitación desordenada, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Quién va a cambiar? La habitación. ¿Quién cambió? ¿La habitación o la persona? Cambió la habitación. Mire, lo mismo sucede espiritualmente. Muchos vienen a Cristo
queriendo poner en orden sus vidas, pero llenos de pensamientos desordenados. Gente que viene a la iglesia o gente que agarra una Biblia y la lee, pero desordenan el Evangelio por sus ideas desordenadas. ¿Qué tenemos que cambiar primero? Nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestra mente. Que cuando venga la tentación, que cuando quiera venir la prueba en tu vida, tú vas a responder adecuadamente a esa situación. Tú vas a responder de manera bíblica. Entonces, un cristiano con una mente bíblica, cuando es puesto en la prueba, él va a responder de una forma agradable a Dios, en conformidad a la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Es por este motivo, que muchos no aguantan. Es por este motivo que para muchos los mandamientos de Dios son gravosos, es una vida difícil de llevar, un cristianismo tedioso, aburrido, porque son desordenados en sus pensamientos con respecto a Dios. No saben discernir, no saben reconocer. O sea, tal es la ignorancia y el desorden que hay en sus mentes, que cuando viene la prueba, interpretan que Dios no los ama. A ese punto es el desorden mental en muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no hay una mente en renovación, porque el Evangelio no ha producido nuevos pensamientos, porque no hay un Evangelio en sus mentes, por eso no se han producido nuevos pensamientos. Y de esto habla Pablo, el cambio de comportamiento se logra cuando ocurre una transformación interna en la mente. Nuestras mentes son transformadas, moldeadas, conformadas a la voluntad de Dios por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. El salmista, Salmo 119:11 dice, en mi corazón, interprétese también en mi mente, es lo que también significa esta palabra, en mi mente, en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué no? Porque el salmista decía, yo voy a guardar tu palabra en mi mente y en mi corazón. Porque al llenar mi mente, mis pensamientos de tu palabra, yo sabré discernir. Yo sabré conformarme a tu perfecta voluntad. Sabré distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, y también entre la verdad y una media verdad, que eso es lo más difícil a veces de discernir. A eso nos lleva el Evangelio. El Salmo 119:15 al 16, más adelante dice, en tus mandamientos meditaré. ¿Dónde? Ahí en mi mente. Llenando mi mente de la palabra de Dios. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Esto involucra decisiones, razonamientos hacia el orden en Dios. Consideraré tus caminos, dice el verso 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es decir, tu palabra estará conduciéndome en cada etapa de mi vida, en cada situación, me orientará. Y es la palabra de Dios el instrumento que el Espíritu Santo usa para renovar nuestras mentes. Yo he escuchado cristianos decir, es que me gusta ir a la iglesia, me gusta cantar, me gusta danzar, me gusta aplaudir, pero se me hace aburrida la Biblia. ¿Qué hacemos con esos hermanitos? Se te hace aburrida la Biblia. ¿Y con qué llenas tu mente? Mira, esa es mi pregunta. ¿Con qué están llenando su mente entonces? ¿Con el TV y novelas? O sea, esa es mi pregunta y me inquieta y a la misma vez me perturba. El que un cristiano diga es que me aburre leer la Biblia. O hay quienes me han dicho, es que no me gusta leer. Híjole, no le gusta leer al hermano. Y Dios se ha dado a conocer a través de forma escrita. Hay un grave problema, muy grave problema. Entonces, ¿cómo va a llenar su mente de la palabra de Dios si le aburre la Biblia y no le gusta leer?
O somos o nos hacemos, ¿eh? Dice, entonces, para esa renovación de nuestra mente, entendamos esto, la palabra de Dios es ese instrumento de Dios. La palabra de Dios es el instrumento de Dios para transformar, para renovar nuestros pensamientos. Y de esta manera, una mente bíblica va a producir una vida transformada. La obra del Espíritu Santo se hace visible cuando cambia nuestra manera de pensar. Escuche esto, por favor. La obra del Espíritu Santo se hará visible cuando cambie tu manera de pensar. Hasta entonces. Así como puse el ejemplo de un hombre con malos hábitos de desorden en una habitación ordenada, ¿qué va a hacer? La va a desordenar, porque su estructura de pensamiento es esa, desordenada. En cambio, una persona transformada en su manera de pensar por el Espíritu Santo será una persona con orden en todo aspecto de su vida. Y cuando sea puesta en una situación difícil de desorden, de pecado, de tentación, ¿qué va a hacer? Va a responder en conformidad al orden y la voluntad de Dios. Aquí está la diferencia. Entonces, este cambio en la mente, este cambio en nuestra mente no se logra pensando positivamente. Así no se logra. O generando pensamientos en tu mente para dejar de pecar. Ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar. No. No soy mejor porque pienso positivamente. Pienso mejor porque el Espíritu Santo ha renovado mi mente. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. A esto tenemos que llegar. La mente bíblica nos lleva a esto. Pensamos mejor porque el Espíritu Santo ha renovado nuestra mente. El cambio de mente ocurre por la renovación. Y la palabra que Pablo usa para renovación es la palabra griega anakainasis. Cuando Cristo transforma la vida de un hombre, dice, ese es un nuevo hombre, es alguien renacido, regenerado, y por lo tanto comienza ese proceso de renovación a una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque ahora tiene la mente de Cristo. Y esa renovación se refleja en nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestra naturaleza. Pablo dice, no se conformen a este siglo, porque no podemos ser influenciados por la corriente secular, ya que vivimos nuestras vidas con gente que no ama a Dios, entre personas que aborrecen la verdad de Dios. Pero la palabra claramente nos dice, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Es decir, ya no pensamos, no tenemos una estructura de pensamiento como la de este mundo. Entonces, ¿cómo los justos pueden florecer en cuanto a su adoración, su sacrificio a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en corazón, mente y todo su cuerpo, mientras estamos expuestos a la mundanalidad? Claramente, como lo hemos dicho, los justos pueden conocer y seguir la buena voluntad de Dios cuando renuevan sus mentes y son transformados por el Espíritu Santo. Son transformados por el Espíritu Santo. Entonces, cada pensamiento que viene a nuestra mente va a desarrollar una imagen que da lugar a una creencia, a un sentimiento, a una opinión o a una acción. Tenemos que saber discernir qué es lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Y quiero terminar con esto. Dice Colosenses 3, 1 al 3, poniendo la mira arriba. Colosenses 3, 1 al 3 dice, nos enseña que la forma en que pensamos va a determinar la forma en cómo vivimos. Esto es bíblico. Poner la mente en las cosas de arriba afectará la forma en la que vivimos en la tierra. Por lo tanto, si tenemos una mente renovada, tendremos una bendición garantizada. ¿A cuánto les gusta eso? Esto es algo que Dios respalda. Una mente renovada dará como resultado una bendición garantizada por parte de Dios.
Y uno de los principios más importantes es el de renovar nuestras mentes y es el poner la mira en las cosas de arriba. Dice Colosenses 3:1-3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Mire, Pablo está diciendo, pon tu mente en las cosas celestiales. Una mente puesta en las cosas terrenales no nos hará mantener una mentalidad terrenal. Una mentalidad, ¿qué significa? Una mentalidad es el modo en que pensamos. Cada persona en el curso de la vida desarrolla una serie de ideas, de sentimientos, convicciones personales que van a conformar su estructura de pensamiento. Van a conformar su visión general sobre la vida y todo lo demás. La mentalidad es un concepto que se menciona varias veces en la Biblia y tiene un significado profundo en el contexto espiritual. En términos generales, mentalidad se refiere a la manera como tú piensas. Se refiere al conjunto de creencias y actitudes que tú desarrollas a través del tiempo. Como ya lo dije, una mentalidad también puede influir en nuestras acciones y nuestras decisiones, ya que nuestros pensamientos y nuestras creencias afectan nuestra perspectiva del mundo, de Dios y de todo lo demás, y el cómo nos relacionamos con los demás. La palabra mentalidad tiene su origen en la palabra latina mentalis, que significa mental o de la mente. En la Biblia, ese término se utiliza principalmente en el contexto de transformación y renovación de la mente a través del poder de Dios. ¿Qué implica esto? Esto implica cambiar nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestras perspectivas, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, para alinearlos con los principios y los valores del reino de los cielos. Al ignorar o rechazar a Dios, toda nuestra vida se expresará en esa ausencia de Dios. Incluso, obviamente, lo que ya hemos hablado, nuestros pensamientos. Una mentalidad sin Cristo va a resultar ser vana, hueca, ilusoria, infundada y sin contenido provechoso. Y la Biblia nos dice que la mente del hombre está llena de vapor y humo cuando no gobierna Cristo. Ese es el significado de la palabra pensamientos vanos o una vana mentalidad. Por eso, aunque como dice la palabra en Romanos 1:22, muchos hombres profesaron ser sabios en su propia opinión y se convirtieron o se volvieron en necios porque rechazaron a Dios en sus propios argumentos. Así es como muchos interpretan la Biblia. Entonces, cuando un hombre no considera a Dios, dice la Biblia, se vuelve necio. Se vuelve necio. Esto significa que se vuelve inútil en sus razonamientos. ¿Por qué? Porque no tiene un punto de partida coherente para su manera de pensar. No hay un marco de referencia para su razonamiento. Es alguien con una mente pero sin brújula moral. No hay dirección, no posee orientación. Por eso se extravía con facilidad y aprueba lo que es indebido, lo que es malo. Iglesia, si tú te desconectas de Dios, todos tus pensamientos serán inútiles, serán vanos. Toda sabiduría se convertirá en necedad, toda labor de trabajo será frustrante, todo proyecto de vida será un fracaso. Por eso el hombre natural ve y juzga todo de manera distorsionada y llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Así que el hombre sin Cristo, el hombre sin Cristo amará lo que Dios odia y odiará lo que Dios ama. Es alguien que se va a aferrar a lo que le parece y va a despreciar lo que permanece. Es uno que se va a deleitar en el pecado y que le va a aburrir la santidad. Se va a ocupar de lo terrenal y se olvidará de lo eterno. Ahí está el punto. Entonces el problema del hombre no es solo su facilidad de hacer lo malo, sino también su mentalidad. Sus pensamientos son vanos, superficiales, sin provecho.
Por eso la visión de que los incrédulos tienen sobre Dios es absurda. Por eso para ellos el Evangelio es una locura, una bobería, como dice Pablo a los Corintios. Y aquí es donde entra esta responsabilidad nuestra. Cuando nuestra mente entra en el proceso de renovación, inevitablemente será transformada nuestra mentalidad. Por eso Pablo dice, ya no se conformarán a este siglo, sino que serán transformados por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento. Ya no adoptarán con facilidad la forma de pensar de los incrédulos, de los paganos, de los inmorales, sino que ustedes sabrán discernir cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y aquí viene esta enseñanza para nosotros, esta instrucción. Debemos trabajar y ser intencionales en cultivar una mentalidad bíblica. Debemos ocuparnos en trabajar una estructura de pensamiento que no solo esté llena de conocimiento bíblico, sino que sea una mente moldeada con la verdad bíblica. No solo debemos ocuparnos en llenar nuestra mente de versículos bíblicos, sino tener una mente formada por esos principios bíblicos. La transformación de un creyente toma lugar por medio de la renovación, dice Pablo, de su entendimiento. Y es indispensable, importante, que desarrollemos una mentalidad bíblica. ¿Por qué? Porque una mentalidad bíblica será indispensable para permanecer y perseverar hasta el fin, como dice la Biblia. Por ejemplo, Pablo escribió a Timoteo diciéndole, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Juan 8:31 al 32 dice Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Santiago advierte que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esto habla de una mentalidad bíblica, porque hay quienes oyen y no obedecen, se engañan a sí mismo, dice Santiago, se engañan a sí mismo. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ¿quiénes son los que van a perseverar? Aquellos que poseen una mentalidad bíblica. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué muchos no perseveran en la fe cristiana? Entre muchas otras cosas, es precisamente por este punto. Porque no poseen una mentalidad bíblica. Y por eso declinan, por eso entran pensamientos vanos, de menosprecio, de inconformidad, de ingratitud, de arrogancia, de orgullo, y terminan declinando. Hay un gran galardón para todos nosotros, ¿cuántos lo saben? Y el Evangelio lo dice claramente, que debemos perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el final. ¿Quiénes van a perseverar? Aquellos con una mente renovada, con una mentalidad puesta en la voluntad de Dios, en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Agradecemos lo que tú hablas a nuestros corazones y rogamos, Señor, para que tú orientes no solamente nuestros corazones, sino que nos ayudes también a orientar nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y como dice tu palabra, eso implica una decisión de nuestra parte. El no conformarnos. La importancia de desarrollar una mentalidad bíblica es responsabilidad nuestra. Dice Efesios 2, 8 y 9 que la salvación es por medio de la fe, no por las obras.
A través del Espíritu Santo, tú haces una transformación espiritual en nuestro corazón y nacemos de nuevo. Somos vivificados, pasamos de muerte a vida espiritual. Pero con respecto a no conformarnos a este mundo, es algo que es nuestra responsabilidad. Es algo que se nos demanda a nosotros. Porque tenemos que tomar decisiones. Y debemos inclinar nuestra voluntad hacia la santidad y la obediencia a tu palabra, bajo cualquier circunstancia. Nuestro esfuerzo por querer ser mejores cristianos será infructuoso si no poseemos una mentalidad bíblica. De nada sirve que nos ocupemos en buenas obras si no hay una mente conformada a Cristo. De nada sirve. De nada sirve. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Y hoy te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo a nuestros corazones para que nos haga discernir y entender esa revelación de tu propia mente y tus propios pensamientos. Revélate a nuestras vidas, Señor, hoy. Y hoy hacemos ese compromiso de llenar nuestra mente con tu palabra. Y tu palabra, a través del Espíritu Santo, hará ese proceso también de renovación en nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque tú nos estás cambiando. Tú estás haciendo algo que sobrepasa nuestra comprensión y es ese llamado que nos das de que vivamos para ti. Tú puedes cambiarnos y moldearnos conforme a tu corazón, Señor. Queremos acercarnos a ti, pues así con gratitud, confiando en que tú ves el corazón humillado de cada uno de nosotros, que reconoce que necesitamos ser renovados en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo podríamos entender tu voluntad si es que perseveramos en malos pensamientos, en nuestra sabiduría? Pero tú tienes planes para tu pueblo, Señor, y nos estás cambiando. Yo quiero vivir por ti, Señor. Quiero agradarte, quiero bendecirte, quiero servirte, Señor. Dile ahí en tu lugar, Señor, si tú me llamas para servirte, yo quiero servirte y hacer tu voluntad. Si tú me llamas, Señor, para que cuide mi familia, dame la sabiduría, Señor. Yo quiero encontrarlo en tu palabra, en ti. Sí, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a decirle al Señor: Señor, me acerco a ti. Me acerco a ti. Con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón.
Señor, tú puedes cambiarme. Tú puedes cambiarme y nadie más que yo. Y hacerme a tu imagen, conforme a tu corazón. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Vamos, dilo, yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón, conforme a tu corazón. Que sea conforme a tu corazón, Señor. Tómate unos segundos para orar ahí con el Señor. Vamos, dile, me acerco a ti. Dile, me acerco a ti, Señor. Me acerco a ti, con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón. Hazlo una oración, dile, quiero pedirte, Señor. Hoy quiero pedirte que tomes mi vida sin reservas. Te doy todo a ti, Jesús. Solo tú puedes cambiarme. Tú puedes cambiarme y nadie más, Señor. Oh, tú lo estás haciendo a tu imagen, Señor. Y hacerme a tu imagen, conforme a tu corazón. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Vamos, dilo. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón, conforme a tu corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor, Él es digno. Que sea conforme a tu corazón, Señor.